Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos ustedes. De verdad que muy rico tenerlos acá en este taller tan importante que vamos a compartir el día de hoy, donde seguramente vamos a aclarar muchas dudas que hemos tenido alrededor de todo lo que tiene que ver con la resolución 0312 del 2019. Así que sin más preámbulos, vamos a darle inicio a nuestro taller. Quiero antes de entrar en materia, invitarlos a que por favor dejen sus inquietudes en el chat, sus preguntas, que al final de este taller las estaré aclarando y estaremos compartiendo un ratico muy ameno. Así que feliz y bendecido día para todos. Vamos a iniciar nuestro taller el día de hoy. Como ya Lina nos había comentado, nuestro taller se denomina Lineamientos del Sistema de Gestión en Resolución 0312 del 2019. Así que vamos a ver, nuestro objetivo general hoy definitivamente es socializar todo lo que tiene que ver con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según los estándares mínimos de la Resolución 0312 del 2019. Veamos entonces nuestra tabla de contenido. Vamos a ver un poco en qué consisten los estándares mínimos, quiénes deben implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a quienes aplica el sistema de estándares mínimos, quienes no están obligados a implementar los estándares mínimos, el sistema de estándares mínimos, qué es, hacia dónde apunta, los estándares mínimos para empresas con trabajadores, con menos de 10 trabajadores, también vamos a ver esos estándares mínimos, cuáles aplican para las empresas que tienen entre 11 y 50 trabajadores y cuáles aplican para empresas que tienen más de 50 trabajadores. Al final de la presentación vamos a hablar un poquito de las fases de implementación y de las sanciones. Ay, sí, un poco maluco, pero pues nos toca porque es importante que sepamos qué pasa si no cumplimos, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, veamos en qué consiste todo esto del sistema de nuestros estándares mínimos. Muchos nos han hablado, nosotros también en algunas ocasiones hemos tenido, digamos que como dudas frente a qué es. Pues es muy sencillo, es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, es decir, no es negociable, tenemos sí o sí que hacerlo, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? De las condiciones básicas de capacidad tecnológica, científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa indispensable para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el sistema general de riesgos laborales, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la atención, prestación, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. Eso es el sistema de estándares mínimos. Oye, pero eso se ve como mucho, como que muy complicado. No se preocupen que a medida que vayamos avanzando, vamos a ir aclarando qué es cada una de esas cositas que nos dijeron acá y que nosotros debemos aplicar. Muy bien, entonces, ¿quiénes deben implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, en el decreto 1072 del 2015 se establecen las directrices de obligatorio cumplimiento para que todos nosotros implementemos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que deben ser empleadas para todos los empleadores públicos. Es decir, nos están diciendo, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo implementan todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y obviamente debe tener cubrimiento sobre todos esos trabajadores que dependen de los contratistas, los trabajadores cooperados y trabajadores en misión. Entonces, para resumir, ¿quiénes deben implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Absolutamente todas las empresas. ¿A partir de cuántos trabajadores? A partir de un trabajador. Más adelante vamos a ver que hay algunas excepciones, pero son excepciones muy puntuales que nosotros vamos a analizar. ¿Qué más nos dicen a nosotros entonces frente a quiénes aplica el sistema de estándares mínimos? Entonces, ¿a quiénes? ¿Para quiénes va dirigido? A todos los empleadores y contratantes de personal que se ajusten, adecúen y armonicen a cada tipo de empresa o entidad, conforme al número de trabajadores, actividad económica, clase de riesgo, labor u oficio que desempeñe. O sea que, absolutamente para todos, ¿cierto?
quienes no están obligados a implementar el sistema de estándares mínimos, que era lo que veíamos ahorita. ¿Quiénes no? Los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, yo soy un trabajador independiente y yo voluntariamente hago todo lo que son los aportes a mi Sistema General de Riesgos Laborales, EPS, pensión, ARL. Pero soy un trabajador independiente. Entonces, a esos trabajadores independientes no están obligados a implementar el sistema de estándares mínimos. Y las personas naturales que desarrollan actividades de servicio doméstico. Esas son las únicas excepciones. De resto, absolutamente todos debemos de implementar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en los estándares mínimos. Ahorita vamos a mirar más adelante de qué depende y cuáles son los estándares mínimos que nosotros debemos aplicar cada quien. Entonces, en los estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con 10 o menos trabajadores clasificados con riesgo 1, 2 o 3. ¿Dónde encontramos nosotros todo esto? Vamos a mirar entonces nuestra tabla de clasificación de actividades, ¿cierto? Decreto 6702, y vamos a mirar en qué nivel de riesgo yo estoy y vamos a tener en cuenta también cuántos trabajadores tengo. Dependiendo de ello, entonces vamos a ir avanzando aquí por este taller y ahí vamos a ir mirando qué me pide para cada uno de estos casos. Entonces vamos a hablar puntualmente de estos 10 o menos trabajadores. En este caso, debemos de tener la asignación de personas que diseñan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Puede ser cualquier persona? No, no puede ser cualquier persona. Puede ser realizado por un técnico en seguridad y salud en el trabajo o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo. La licencia de seguridad y salud en el trabajo en Colombia tiene una periodicidad de vigencia de 10 años. Que acredite mínimo un año de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo y obviamente que tenga el certificado de aprobación del curso virtual de 50 horas. Recuerden que ya tenemos la circular 0063 que nos habla de que ya está abierta la posibilidad para que hagamos la actualización de esos cursos de 50 horas. También, entonces, vamos a mirar aquí qué nos pide. Entonces, como ya les decía, que esta actividad, en el caso del profesional, también puede o podrá ser desarrollada por tecnólogos profesionales y profesionales con posgrados en seguridad y salud en el trabajo, siempre y cuando cuenten con la licencia de salud y seguridad en el trabajo vigente y el curso de 50 horas. Entonces, este sería uno de los primeros estándares que tienen que cumplir estas empresas, ¿cierto? El segundo estándar sería que debe tener afiliación al sistema de seguridad social integral, es decir, la afiliación a los sistemas de seguridad social en pensión, en salud y en riesgos laborales, de acuerdo a la normatividad que nos rige a nosotros en Colombia. Además, debe de tener en cuenta que debe desarrollar capacitación en seguridad y salud en el trabajo. ¿Eso qué implica para estas empresas con 10 de menos trabajadores? Que deben elaborar y ejecutar un programa o actividades de capacitación en promoción y prevención que incluya como mínimo debe incluir los peligros, los riesgos prioritarios y las medidas de control. Luego nos dice que debe de tener un plan anual de trabajo, es decir, que ya llevamos 4 requisitos. En este plan anual de trabajo, ¿qué nos pide a estas empresas que tienen medios de 10 trabajadores? Que debemos de tener un plan anual de trabajo que obviamente vaya de la mano con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que este plan anual de trabajo debe ir firmado por el empleador o contratante y como mínimo debe de incluir los objetivos, las metas, las responsabilidades, los recursos y el cronograma anual. ¿El cronograma de qué? De actividades. Como quinto requisito nos dice, señores, ustedes tienen que hacer evaluaciones médicas ocupacionales. Recuerden que las evaluaciones médicas ocupacionales están a cargo del empleador. ¿Ustedes en dónde pueden conseguir información acerca de evaluaciones médicas ocupacionales? Resolución 2346 del 2007. Allí nos dice que debemos de realizar los exámenes médicos de ingreso a los periódicos y de egreso y también cuando tenemos una reubicación o restricción laboral o los exámenes post-incapacidad cuando tenemos incapacidades largas, ¿cierto? Recuerden que las evaluaciones médicas ocupacionales somos nosotros, empleadores, quienes debemos de pagar ese examen médico. No es que yo le digo al trabajador, vaya usted, hágase el examen médico, páguelo o yo lo pago, pero se lo descuento en la primera quincena. O páguelo si quiere trabajar conmigo. Eso no se puede hacer. Revisemos la resolución 2346 del 2007.
Miramos entonces también que nuestro sexto requisito para empresas que tienen menos de 10 trabajadores nos dice que debemos de realizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. ¿Eso qué es? Nosotros definimos qué metodología queremos aplicar, pero como mínimo debemos de identificar todos los peligros que yo tengo presente en mis actividades, dependiendo de la actividad económica que yo realizo, obviamente, debo de valorarlos y debo de darles a ellos, obviamente, un proceso de acompañamiento que asegure que el control que yo estoy implementando en esa metodología o que estoy mencionando en esa metodología se va a cumplir. Y tenemos como séptimo requisito, entonces, que se deben ejecutar todas las medidas de promoción y prevención y control de los peligros y los riesgos identificados. ¿Qué es eso? Eso no es más que empezar nosotros a hacer seguimiento y verificar que todo esto que nosotros hemos hecho realmente lo estamos cumpliendo de acuerdo a la identificación de peligros que yo he realizado. Entonces, fíjense ustedes que para las empresas que tienen menos de 10 trabajadores, tenemos 7 requisitos que nosotros debemos de cumplir. Acá es importante que tengamos en cuenta que en el caso de la ARL, pues hay un apoyo, asesoría y capacitación para esas empresas que tienen menos de 10 trabajadores con producción agrícola. Entonces, ahí nos están diciendo que se puede contar con el apoyo y asesoría de manera gratuita para el diseño y ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Normalmente a nosotros nos dicen, ay, me están pidiendo que tengo que implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué pasa? Entonces nos dicen, es que son más costos para la empresa, es que es más caro, es que es más difícil. Entonces, fijémonos que aquí nos están diciendo que contamos con el apoyo y asesoría de manera gratuita para el diseño y ejecución. Obvio, nosotros como empresa, pues tampoco podemos esperar que todo vengan a hacernos, ¿no? ¿Qué debemos de tener en cuenta? ¿Cuáles son las entidades pues, que nos pueden apoyar? Todo lo que son instituciones educativas con formación técnica, tecnológica y profesional, especialización o maestría en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es esto? Universidades, institutos que tengan personas, por ejemplo, en proceso de formación, educación y entrenamiento, mediante los consultorios en riesgos laborales y bajo la supervisión de un docente con licencia en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué debemos de estar apoyados por un docente? Porque recuerden ustedes que nosotros necesitamos la competencia y la competencia pues se la va a dar ese docente que tiene la licencia de seguridad y salud en el trabajo y va a supervisar el trabajo que vengan a realizar estos estudiantes que están en práctica. También gremios que cuenten con el personal idóneo y licencia de seguridad y salud en el trabajo. Siempre, siempre que ustedes vayan a contratar a alguna persona o a solicitar algún apoyo, ustedes siempre deben de verificar que por lo menos tengan la licencia de seguridad y salud en el trabajo. Y además de eso, empresas contratantes podrán asesorar y capacitar con personal profesional o posgrado en seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto y lo que tenemos establecido en la resolución 4927 del año 2019. Ok, seguimos. Tenemos entonces también en cuenta aquí que toda la parte de los oferentes de los cursos de capacitación de 50 horas. Recuerden ustedes que el curso de capacitación de 50 horas es obligatorio para los profesionales de salud y seguridad en el trabajo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en el artículo 3 de la resolución 4927 del 2016 del Ministerio de Trabajo, nos están diciendo que es de manera obligatoria que tenemos que tener ese curso. Ese es un curso virtual o presencial, como lo queramos hacer, y de manera obligatoria, obviamente, las ARL. De manera potestativa, es decir, ¿quiénes lo pueden dictar? De manera obligatoria, las ARL. De manera potestativa tenemos el SENA, las cajas de compensación familiar, institutos de educación superior, empresas o gremios y asociación de los sectores productivos y todo lo que tiene que ver con las entidades u organizaciones internacionales. También tengamos en cuenta, por favor, que este es un curso que es virtual y que es de manera gratuita. Tengamos en cuenta cuáles son esas responsabilidades que tiene la administradora de riesgos laborales para las empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Entonces tenemos primero toda la parte de apoyo y capacitación, asesorar y realizar ese acompañamiento que nosotros necesitamos frente a lo que tiene que ver con
digamos que las medidas de prevención y control. Ese acompañamiento puede ser un acompañamiento que puede ser presencial o puede ser virtual. Lo importante es que nosotros identificamos acá que este es un acompañamiento técnico que nos brindan y que nosotros pues podemos aprovechar claramente en estas empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Tenemos también en cuenta que también ellas nos dictan a nosotros la capacitación para la implementación de los estándares mínimos. Es decir, la ARL viene, me brinda a mí la capacitación, me dice cómo lo debo hacer, pero recuerden que la responsabilidad de la implementación es única y exclusivamente de la empresa. Entonces nosotros no podemos llamar allá a nuestro asesor de positiva y decirle, oiga, venga, es que esta mañana estuve en una conferencia y yo escuché que, cuidado con eso, porque la responsabilidad siempre va a ser de la empresa. Una cosa es el acompañamiento que nos hace ARL y otra cosa es que nosotros le vamos a entregar la responsabilidad a ellos. ¿No? Tener en cuenta también que una de las responsabilidades de la administradora también es acompañarnos en ese proceso de, primero nosotros pues ya tenemos la caracterización para poder implementar los fomentos de estilos de vida y trabajo saludables. Entonces también aquí hay un apoyo, hay una asesoría y obviamente todo lo que tiene que ver con la capacitación para la atención de emergencias. Recuerden que nosotros aquí en ARL Positiva, como nos decía nuestro video al inicio, no nos hemos detenido y todo el tiempo, durante todo este tiempo de pandemia, hemos estado brindando capacitación y hemos llegado a muchas partes. Dentro de esa capacitación que hemos dictado, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con brigadas de emergencia, plan de emergencias y demás, investigación de accidentes de trabajo, que es el siguiente tema que viene acá. Entonces, ahí nos dice acompañamiento para la investigación de accidentes. Mire que dice acompañamiento. En ninguna parte dice responsabilidad de acompañamiento. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pero también la ARL nos acompaña en diseñar y asesorar en la implementación de áreas de trabajo, equipos y herramientas con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Es decir, ellos vienen y nos acompañan en ese proceso, nos ayudan de pronto desde la parte técnica a identificar qué peligros, qué riesgos pueden haber allí y de qué manera se pueden controlar, pero la responsabilidad del control es de nosotros y luego la responsabilidad de digamos que actualizar y mantener esa matriz de peligros también va a ser de nosotros, es decir, de la empresa. Identificar peligros en el marco de los procesos productivos en la unidad de producción agropecuaria y valorar los riesgos estableciendo los respectivos controles. En eso también nos van a apoyar y nos van a acompañar. Y el desarrollo de actividades enfocadas a prevenir accidentes de trabajo o enfermedades laborales, es decir, análisis de puestos de trabajo, por ejemplo. Vamos a mirar entonces qué estándares nosotros debemos cumplir cuando estamos en una empresa que tiene entre 11 y 50 trabajadores. Entonces, lo primero es que debemos de tener en cuenta que se debe asignar una persona, puede ser un tecnólogo de seguridad y salud en el trabajo o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo. También tengamos en cuenta que pues, este tecnólogo debe de tener por lo menos mínimo 2 años de experiencia que esté certificada por las empresas o entidades en las cuales él ha laborado anteriormente. Y también, como veíamos en las empresas con menos de 10 trabajadores, obligatorio es tener el curso de 50 horas que lo haya tomado y lo haya aprobado. Pero en este caso también nosotros podemos tener profesionales en seguridad y salud en el trabajo, profesionales con posgrados que tengan la licencia en seguridad y salud en el trabajo y que también cumpla con el curso de 50 horas. Eso no es negociable. En la parte de asignación de recursos, vamos con nuestro segundo estándar, nos están hablando de todo lo que tiene que ver con la asignación de los recursos para desarrollar las actividades de promoción y prevención en riesgos laborales, esto que son financieros, técnicos, tecnológicos, humanos, ¿no? También aquí nos piden la afiliación al sistema de seguridad social. Y en esta afiliación a los sistemas de seguridad social, pues no es negociable, ¿verdad? Recuerden que nosotros siempre que tengamos trabajadores a cargo debemos de cumplir con la legislación vigente, que es mantenerlos afiliados a riesgos laborales, a pensión y a salud. Y obviamente el pago de pensión para los trabajadores de alto riesgo. También aquí aparece ya la figura del COPAS. ¿Qué nos está diciendo en el COPAS? Recuerden, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos dice que nosotros debemos conformar y funcionar. ¿Cómo funciona con las empresas que tienen menos de 10 trabajadores? Tenemos un
vigía, muy bien, un vigía de seguridad y salud en el trabajo. Cuando tenemos de 11 a 50 trabajadores aquí, ya nos está diciendo, debemos de tener nuestro comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Pero además nos dice, y recuerden ustedes aquí para revisar cómo conformo yo el comité paritario, váyanse a la resolución 2013 de 1986. Resolución 2013 de 1986, también se puede acompañar del artículo 63 del decreto 1295 de 1994 y de la ley 1429 del 2010. También nos piden que debemos de tener, conformar el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. ¿En qué me apoyo? Resolución 0652 del 2012, resolución 1356 del 2012, pero yo estoy en la obligación de conformar, capacitar y verificar el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con las responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral. También aquí nos hablan del programa de capacitación, no es ajeno como lo veíamos en la diapositiva anterior, elaborar y ejecutar todo lo que tiene que ver con el programa de promoción y prevención, debemos de tener la política de seguridad y salud en el trabajo, también debemos de tener un plan anual de trabajo, debemos de tener todo lo que es el archivo y retención documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es decir, mantener los documentos como son la política de seguridad y salud en el trabajo, la identificación de peligros, los conceptos de los exámenes médicos ocupacionales, el plan de emergencia, las evidencias, o sea, las actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo lo que tiene que ver con la afiliación al sistema de seguridad social y las comunicaciones de trabajadores a la ARL, autoridades en materias de riesgo laborales. También nos piden aquí ya la descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud. Entonces, esto se hace a través del diagnóstico de condiciones de salud que nos entrega a nosotros la IPS, con la cual hacemos nuestros exámenes médicos ocupacionales. Nos piden las actividades de medicina del trabajo y prevención y promoción de la salud. Eso no es otra cosa más que desarrollar todas estas actividades de conformidad con las prioridades que nosotros hemos identificado en el diagnóstico de condiciones de salud. Nos piden las evaluaciones médicas ocupacionales, recuerden, resolución 2013 de 1986, y se deben hacer de acuerdo con la normatividad y los peligros a los cuales el trabajador va a estar expuesto. Hablamos de las restricciones y recomendaciones médicas, con ellas pues cumplir con las recomendaciones y restricciones que se dan frente a lo que puede emitir, por ejemplo, la administradora de riesgos laborales o los médicos tratantes, de acuerdo con la normatividad vigente. También debemos de tener en cuenta ahí todo lo que son las juntas de calificación de invalidez, los documentos que ellas puedan llegar a soportarnos y que son responsabilidad de nosotros como empleadores y que debemos aportar en el caso, por ejemplo, para una calificación de origen o para una calificación de pérdida de capacidad laboral. También aquí nos hablan de otro requisito que debemos de llenar, que son los reportes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Y acá es importante que tengamos en cuenta que se deben reportar a la administradora de riesgos laborales que los accidentes de trabajo y, ¿por qué no?, las presuntas enfermedades laborales, lo que nosotros consideremos que pronto puede llegar a estar pasando. Claro, la EPS normalmente lo remitirá, pero a veces nosotros también tenemos que aportar ahí nuestro granito de arena y hacérselo ver a la EPS. Y también en el caso de los accidentes se deben reportar pues a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo que corresponda los accidentes graves y mortales, así como también todo lo que sean las enfermedades diagnosticadas como enfermedades laborales. Esa es una obligación que nosotros tenemos. Pero aquí también ya nos habla otro estándar y nos dice, debemos de realizar todo lo que son las investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales cuando éstas sean diagnosticadas como laborales. Es decir, que ¿qué nos está pidiendo? Que debemos de investigar absolutamente todos los incidentes y accidentes. Miren que nosotros aquí a veces cometemos errores y aquí nosotros nos equivocamos. Y es que nosotros pensamos que lo único que debemos de investigar son los accidentes de trabajo, es decir, aquellos donde tenemos pérdida y las enfermedades laborales. Entonces yo les pregunto a ustedes y pregúntenselo ustedes, ¿cómo hacemos promoción y prevención si yo no investigo los incidentes, si yo no conozco las causas? ¿Cómo puedo hacer promoción y prevención para evitar llegar a tener un accidente? Pues ahí esa es algo que nosotros tenemos que estar desarrollando continuamente. Y también, obviamente, nos pide que tengamos la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos. ¿Esto qué es? Desarrollar nuestra matriz de peligros de acuerdo a la metodología que ustedes seleccionen y obviamente todo es promoción y prevención. También nos habla del mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, maquinarias y herramientas. Aquí que nos está diciendo que debemos de realizar mantenimientos periódicos. Nos habla de la entrega de los elementos de protección personal y capacitación y uso adecuado. Quiere decir eso que nosotros debemos de
generar capacitación para el uso de todos estos elementos de protección personal, para saber cómo se da la disposición final. Nosotros hoy, en tiempos de pandemia, estamos trabajando con el riesgo biológico de una manera muy fuerte, por lo cual debemos de enseñarles a nuestros trabajadores cómo dispongo yo un elemento de protección personal que puede llegar a estar contaminado por riesgo biológico, como es el uso de nuestros tapabocas. De esto nosotros hablamos muchísimo cuando veíamos nuestras capacitaciones en todo lo que era toda la forma de promoción y prevención del COVID-19, todo lo de aislamiento selectivo y demás, ¿verdad? También hablamos del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Debemos de contar con nuestro plan de emergencias. Debemos de tener conformada una brigada de prevención y respuesta para emergencias. Haberlos capacitado también. Y por último, debemos de tener en cuenta que debemos de trabajar con la revisión por la alta dirección. Esa revisión por la alta dirección, ustedes definen cómo la quieren hacer, si ustedes la hacen 2 veces al año o 1 vez al año. Lo importante es que tengan los planes de acción de las oportunidades de mejora que identificaron en esa revisión por la dirección, que le hayan hecho un seguimiento y que realmente se pueda evidenciar que estamos trabajando en promoción y prevención. Bien, vamos a ir a las responsabilidades de las administradoras de riesgos laborales en esas empresas que tienen de 11 a 50 trabajadores y obviamente las unidades de producción agropecuaria. Entonces tenemos capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo, lo evidenciamos aquí. En ARL positiva no nos hemos detenido. Fomento de estilos de vida y trabajo saludables, también hemos hecho capacitaciones al respecto. La formulación de política y el plan anual de trabajo, acompañamiento, identificación de peligro y evaluación, valoración de riesgos, también acompañamiento y soporte técnico, toda la parte que tiene que ver con la definición de prioridades, intervención y medidas de control, apoyo, acompañamiento y nosotros desde nuestro lado mirar de qué manera vamos a realizar el seguimiento. También toda la parte del desarrollo de actividades de promoción y prevención frente a lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, prevenir que las personas se accidenten y que se nos enfermen, la conformación de la brigada, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral. Es clarísimo que aquí en ellas podemos llegar a encontrar ese apoyo que necesitamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mirar a ver, abrir esos canales de comunicación y llegar hasta ellos y mirar cómo nos pueden apoyar. La formulación del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, el reporte, investigación de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Recuerden que todo esto es apoyo. Esto no es que vienen y nos hacen y nosotros miramos cómo hacen y después no. Es nuestra obligación implementar todo esto, pero tenemos el apoyo de la ARL para hacerlo. La medición y evaluación de la gestión, las recomendaciones del plan de mejora de acuerdo a los resultados de la evaluación. ¿Esto qué es? Que ellos vienen, nos evalúan cómo está nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo a ello, pues vamos a encontrar unas oportunidades de mejora y con esas oportunidades de mejora es que nosotros vamos a desarrollar los planes de acción. ¿Listo? ¿Qué debo de tener en cuenta si yo voy a seleccionar a un contratista o a un proveedor nuevo? Entonces, dentro de los parámetros que nosotros debemos de tener en cuenta es no olvidar que nosotros podemos incluir los criterios que le permita identificar que el proveedor o contratante cumple con los estándares mínimos. Recuerden ustedes que nosotros somos solidariamente responsables de que nuestros contratistas y proveedores cumplan con todo lo que tiene que ver con los estándares mínimos, es decir, con la resolución 0312 del año 2019. Muy bien. ¿Qué más nos dicen a nosotros acá y que tengamos en cuenta? Vamos a ir ahora a hablar de esas empresas que tienen más de 50 trabajadores. En las empresas que tienen más de 50 trabajadores, ¿qué debemos de tener nosotros en cuenta? Aquí los estándares, obviamente, ya son prácticamente todos. Asignar esa persona que diseña e implementa el sistema de gestión de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el perfil que debe cumplir esta persona? Este sistema de gestión podrá ser realizado. Miren que aquí estamos hablando de empresas con riesgo nivel 1, 2, 3, 4 o 5 y que tienen más de 50 trabajadores, por lo cual nos piden profesional en seguridad y salud en el trabajo, puede ser un profesional con posgrado en seguridad y salud en el trabajo que cuente con la licencia de seguridad y salud en el trabajo vigente y que tenga el curso de 50 horas. Aquí ya nosotros hablamos de la asignación de responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo, es decir, manual de funciones, hablamos de la asignación de recursos, es decir, que presupuesto, tener en cuenta el talento humano, los recursos financieros, técnicos y tecnológicos que vamos a necesitar para la implementación del sistema de gestión. Nos hablan de la afiliación al sistema general
de seguridad social integral, es decir, garantizar que todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación, los tenemos afiliados al sistema de seguridad y salud al sistema de seguridad social integral. La identificación de trabajadores, esto es bien importante, que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo. Ojo, y la cotización de pensión especial. Tengamos en cuenta aquí que en este caso, cuando aplica la identificación de los trabajadores que se identifican con actividades de alto riesgo, debemos de tener en cuenta el decreto 2090 del 2003 y las demás normas que lo adicionen, como por ejemplo que la resolución 1409 del 2012 y la resolución 0491 del 2020, que ya estamos hablando de todo lo que tiene que ver con espacios confinados. Y también, obviamente, cotizar el monto establecido a la forma como corresponde, pues en este caso, la cotización especial. También hablamos aquí ya de la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, resolución 2013 de 1986. Hablamos de la capacitación que le debemos dar a los integrantes de ese Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y hablamos de la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, resolución 0652 del 2012, resolución 1356 del 2012. Recuerden las actas, las reuniones trimestrales en el caso del Comité de Convivencia y las reuniones mensuales en el caso del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debemos de tener un programa de capacitación anual. No se nos olvide la inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo. También debemos de realizar todo lo que tiene que ver con la evaluación y asegurar que realmente esa capacitación y esa inducción que nosotros estamos dictando está llegando a las personas como nosotros esperamos que sea. También el curso virtual para las personas responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio, el curso de 50 horas. La política de seguridad y salud en el trabajo, ya debemos de tener aquí una política escrita, debe ser fechada, firmada por el representante legal. Recuerden que en esa política nosotros expresamos el compromiso que tiene la alta dirección de cumplir con la política. Los objetivos, no se les olviden aquí, ya nos están hablando nosotros de objetivos, deben ser claros, medibles, cuantificables, tener metas coherentes con el plan anual de trabajo, ir de la mano con la normatividad vigente, deben estar documentados, deben estar comunicados a los trabajadores y ser revisados como mínimo una vez al año. ¿Cuándo lo hago? En la revisión por la dirección. Tener en cuenta la evaluación inicial del sistema de gestión, esa evaluación del sistema de gestión, lo que a nosotros nos sirve es para identificar las prioridades que nosotros tenemos para establecer frente a lo que es el desarrollo del plan anual de trabajo y debe ser realizada por el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o contratada por la empresa con personal externo que tenga licencia de seguridad y salud en el trabajo vigente y que obviamente demuestre la idoneidad. El plan anual de trabajo, entonces aquí básicamente es definir ese plan anual de trabajo y el cumplimiento en el sistema de gestión. Hablamos del archivo y retención documental. Recuerden que debemos de contar con un sistema de retención documental para los registros y los documentos que soportan el sistema de gestión. En cuanto a la rendición de cuentas, hablamos de realizarla anualmente y que incluya todos los niveles de la empresa. También acá ya debemos de tener en cuenta lo que es la evaluación y selección de proveedores. También se debe tener en cuenta la matriz de requisitos legales, el mecanismo de comunicación, de qué manera nosotros pues se disponen de esos mecanismos, toda la parte de la identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios, la evaluación y selección de proveedores y contratistas. Aquí nosotros hablábamos en las diapositivas anteriores que debemos de tener en cuenta que tenemos una responsabilidad frente a ese proveedor y contratista que viene a trabajar con nosotros, y es que nosotros somos solidariamente responsables de que ellos estén ejecutando su programa de seguridad y salud en el trabajo. Por eso hablamos de esa evaluación de selección de proveedores y contratistas. Estamos cumpliendo con la resolución 032 del 2019 cuando nosotros los llamamos y verificamos que ellos realmente tengan todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos legales. Esta es una resolución, es un requisito legal. También hablamos de gestión del cambio, por lo cual debemos de contar con un procedimiento para evaluar el impacto en seguridad y salud en el trabajo, pero ojo, antes de realizar el cambio, no es que hago el cambio y luego evalúo, no, antes de realizar el cambio debemos de evaluar y mirar a ver qué peligros y qué riesgos nos puede traer o qué aspectos e impactos ambientales en algunos casos, ¿no? También mirar toda la parte de la descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud para poder implementar mis programas de promoción y prevención de salud, todo lo que tiene que ver con las actividades de medicina del trabajo y prevención de promoción y salud. Aquí hablamos básicamente de
desarrollar las actividades de medicina del trabajo, de promoción y prevención, de acuerdo pues obviamente con toda la conformidad y las prioridades que nosotros hemos identificado o que nos ayudaron a identificar en el diagnóstico de condiciones de salud. Los perfiles de cargo, aquí ya nos están hablando a nosotros de que debemos, cuando vamos a enviar a una persona que le hagan examen médico de ingreso, debemos de informarle al médico que nos va a hacer la evaluación médica, qué perfil, qué cargo va a utilizar, va a ocupar la persona y la descripción de las tareas. Es decir, que indirectamente estamos hablando de qué, sí, muy bien, del profesiograma. Y nos hablan también de las evaluaciones médicas ocupacionales, resolución 2013 de 1986. No se nos olvide que cuando nosotros hacemos las evaluaciones médicas ocupacionales, debemos de comunicar por escrito al trabajador los resultados de la evaluación médica ocupacional y debemos de solicitar, bueno, eso lo vamos a ver también acá, la custodia de las historias clínicas. Es decir, nosotros debemos de solicitar el certificado del médico especialista de que nos está custodiando las historias clínicas ocupacionales. En cuanto a restricciones y recomendaciones, pues cumplir con todas las restricciones y recomendaciones médicas que nos ha dado, llámese la EPS, la ARL. También nos toca aquí mirar la adecuación de los puestos de trabajo de esas personas que las tenemos con restricción médica y hacerle el seguimiento para que su salud no se vaya a ver más afectada. Tener en cuenta estilos de vida y entornos saludables. Aquí ya nos están hablando de que nosotros debemos de elaborar, desarrollar, promover, ejecutar ese programa entre los trabajadores, que es el estilo de vida saludable, y tener en cuenta todas esas campañas que hacen parte de la prevención, como son, por ejemplo, la prevención de consumo de sustancias psicoactivos, todo lo que tiene que ver con prevención de farmacodependencia, alcoholismo, tabaquismo, la prevención de la obesidad, de la diabetes, hipertensión, en fin, todo lo que necesitamos allí. Y obviamente aquí también hay un estándar que nos habla a nosotros sobre los servicios de higiene. Ese estándar lo que nos está diciendo es que nosotros debemos de contar con un suministro permanente de agua potable, los servicios sanitarios y mecanismos para disponer de las excretas y las basuras de una forma adecuada y sana. También nos habla aquí del manejo de residuos, es decir, eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se produzcan, así como los residuos peligrosos que puedan llegar a poner en peligro en algún momento la integridad física de nuestros trabajadores. Nos habla del reporte de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. En esos reportes de accidentes de trabajo y enfermedad laboral, pues ya lo habíamos visto nosotros en diapositivas anteriores, donde nos dice de qué manera nosotros tenemos que cumplir frente a lo que es el reporte a la ARL, el reporte a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, y que estos reportes se deben realizar dentro de los 2 días siguientes al evento o recibido el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? También aquí nos están hablando de la investigación de los accidentes y los incidentes. Recuerden acá que nosotros, cuando tenemos incidentes y accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, cuando sean diagnosticadas como laborales, debemos de incluir al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo en esa investigación, y muy importante que determinemos cuáles fueron las causas básicas e inmediatas con las que se presentaron esos nuevos casos. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos desarrollar todas las actividades de promoción y prevención y evitar que ocurran nuevamente accidentes. La parte de registro y análisis estadístico de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales nos está diciendo que debemos de tener en cuenta que nosotros debemos de llevar ese registro estadístico de los accidentes de trabajo, ¿no? A veces a nosotros como que se nos olvida y no tenemos esos registros, no hacemos investigación de por qué el ausentismo se está presentando, de por qué se están presentando estos accidentes. Y es importante que lo hagamos porque con esto nosotros podemos generar planes de acción que nos van a llevar a reducir, a minimizar todos estos accidentes de trabajo y muy seguramente evitar enfermedades laborales. Debemos de tener en cuenta aquí la frecuencia de accidentalidad, es decir, medirla por lo menos una vez al mes, realizar esa clasificación, es decir, la caracterización de esa frecuencia de accidentalidad. En cuanto a la severidad, pues medir la severidad no es otra cosa más que medir el daño, la consecuencia, y también se debe hacer por lo menos una vez al mes y teniendo en cuenta obviamente también esa caracterización. En la proporción de accidentes de trabajo mortales, medir la mortalidad por accidentes de trabajo como mínimo una vez al año y realizar la clasificación de acuerdo con el origen, si fue peligro, riesgo, qué lo generó, si fue un riesgo biológico, químico, físico, ergonómico, etcétera. En cuanto a la prevalencia de la enfermedad laboral, nos está hablando de medir la prevalencia de enfermedad laboral por lo menos una vez al año. Pero miren que acá que nos está diciendo que nosotros
ya debemos de tener en cuenta de qué manera esa enfermedad laboral está siendo ya también parte importante de nuestra estadística, ¿cierto? El ausentismo por causa médica, la metodología de la identificación de peligros y de los riesgos, también nos está pidiendo la identificación de peligros y evaluación con la participación de todos los niveles de la empresa. La identificación de las sustancias catalogadas como cancerígenas, para eso vamos a la IARC y ARC, e identificamos que tengo en la empresa que pueden ser cancerígenas, toda la parte de las mediciones de promoción y prevención de los peligros, la aplicación de medidas de prevención, los procedimientos instructivos, las inspecciones, el mantenimiento periódico, la entrega de elementos de protección personal, el plan de emergencias, la brigada, la definición de indicadores y la auditoría anual nueva acá, ¿cierto? La revisión por la alta dirección, como ya les dije, por lo menos una vez al año, la planificación de la auditoría con el comité paritario, generar todas las acciones preventivas y correctivas de tal manera que lleguemos a la mejora continua, la revisión por la alta dirección y toda la parte de la investigación de accidentes e incidentes y nuestro plan de mejoramiento. Si nosotros cumplimos con todo esto, podemos llegar a lo que llamamos y conocemos como la acreditación en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Es un certificado que se nos da como reconocimiento oficial. Esto es lo que realiza el Ministerio de Trabajo en todas las empresas o entidades, empleadores y contratantes con excelente calificación en el cumplimiento de los estándares mínimos. Excelente calificación, estamos hablando de un 100% y obviamente que impacta positivamente el bienestar de los trabajadores, estudiantes y contratistas. También, ¿qué necesitamos hacer para certificarnos? Tener 2 o más planes anuales del sistema de gestión en cumplimiento del 100%, tener el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de atención de seguridad y salud en el trabajo, presentar bajos indicadores de frecuencia, severidad y mortalidad de los accidentes de trabajo y obviamente las enfermedades laborales y bajo ausentismo. A llegar los programas, planes y proyectos que aportan valor agregado superior al cumplimiento normativo, los cuales deben ser ejecutados de manera permanente superior a 2 años, aprobar la visita de verificación que realiza el personal con licencia de seguridad y salud en el trabajo, el curso de 50 horas que haya sido designado por el Ministerio de Trabajo y la administradora de riesgos laborales. ¿Cómo se mantiene esa acreditación? Muy sencillo. Se mantendrá vigente siempre que la empresa, entidad o empleador mantenga la evaluación de cumplimiento de los estándares mínimos en un 100%. ¿Qué más nos dice? ¿Cuáles son las fases para que nosotros implementemos estándares mínimos? Evaluación inicial, el plan de mejoramiento, la ejecución, seguimiento y plan de mejora, inspección, vigilancia y control. Para ello, aquí les estoy proyectando plan anual 2020, plan anual 2021, plan anual 2022. En ello se tiene en cuenta la evaluación, el plan de mejora y formular el plan anual para el año siguiente. En la implementación definitiva del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos aplicar la autoevaluación, elaborar el plan de mejora, mirar la forma como se va a plantear el plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo. Estos son los puntajes que se obtienen de los estándares mínimos, es decir, en la evaluación. Si yo tengo 60%, consideramos que estamos en un nivel crítico. Si tenemos entre 60 y 85, moderadamente aceptable, y por encima de 85% aceptable. ¿Qué debemos de tener en cuenta dentro del plan de mejora? Las actividades concretas a desarrollar, las personas responsables de cada una de las actividades de mejora, el plazo determinado para el cumplimiento, los diferentes recursos administrativos, fundamentos y soportes de la entidad administrativa que se presente a futuro en las empresas. Aquí están algunos de los indicadores mínimos que ya los habíamos mencionado anteriormente, ahí les queda en la presentación, que ustedes ya saben que la pueden descargar por POSIPENI. En los estándares mínimos también debemos de tener en cuenta las actividades de alto riesgo, que también ya les mencioné, de acuerdo al decreto 2090 del 2003, y tenemos en cuenta qué pasa cuando yo tengo como empresa la obligación de implementar mi plan estratégico de seguridad vial. Básicamente nos dicen que todo empleador y contratante que se encuentre obligado a implementar un plan estratégico de seguridad vial debe articularlo con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el plan estratégico de seguridad vial no puede ir por un lado y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por otro lado, sino que yo lo articulo, y en el momento que hago la articulación, pues obviamente entendemos que se considera que es de obligatorio cumplimiento porque hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
En cuanto a prevención de accidentes en industrias mayores que tenemos, que todas estas empresas que son fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras de productos químicos peligrosos deberán de tener un programa de trabajo con actividades, recursos responsables, metas, indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo a lo que nosotros conocemos como el sistema globalmente armonizado, que no es otra cosa más que el decreto 1496 del 2018 y obviamente todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley 320 de 1996. Recuerden que para nosotros el decreto 1496 del 2018 ya es obligatorio su implementación. Hablamos también entonces de en qué consiste la vigilancia delegada. Las administradoras de riesgos laborales, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del decreto 1295 del 94, pueden ejercer la vigilancia y el control de cumplimiento en la prevención de los riesgos laborales de las empresas afiliadas y asesoradas en el diseño del sistema. Mire que aquí nuevamente utilizamos la palabra asesoradas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En especial deberán estudiar, analizar y dar las recomendaciones que sean del caso en los planes de mejoramiento que deben realizar las empresas. Luego de efectuar la autoevaluación de estándares mínimos e informar a las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo sobre aquellas que no realicen los ajustes y actividades de mejoramiento. Miren que esta es una actividad que tiene la ARL, por eso es que ellos nos evalúan, por eso es que nos visitan, por eso es que nos acompañan y nos dan soporte y nos brindan su apoyo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aprovechar toda esa parte y estar con ellos ahí en ese proceso. ¿Qué pasa? ¿Qué sanciones tenemos nosotros? Entonces, el incumplimiento de lo establecido en esta resolución 0312 del 2019 y otras que le adicionen, modifican o sustituyen, serán sancionados en los términos previstos en el artículo 91 del decreto 1295, que fue modificado por el artículo 13 de la ley 1562 del 2012 y que está en concordancia con el capítulo 11 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1072 del 2015. Conforme a los artículos 8 y 11 de la Ley 1610 del 2013, se podrá disponer del cierre temporal o definitivo del lugar de trabajo, cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad de los trabajadores, así como la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normatividad. Me explico. Ustedes ven una persona que está realizando un trabajo en altura, no tiene arnés, no tiene línea de vida, no tiene permiso, no hay un coordinador, no hay un asistente, no hay absolutamente nada. ¿Eso qué se considera? Se considera un RGI. ¿Qué es un RGI? Riesgo grave inminente. Mire, acá está, literal lo dice, que podrá, así como la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normatividad sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o la salud de los trabajadores. Es decir, cuando yo tengo un peligro, un riesgo, que si yo no lo paro ya, puedo llegar a tener un muerto, puedo llegar a tener un accidente grave, por ejemplo, un derrame de un producto químico que pueda afectar a la comunidad. Eso es un riesgo grave inminente y se debe parar. Cualquier persona de la empresa debería de estar en capacidad y en conocimiento de poder tener un trabajo cuando se considere que este trabajo es de alto riesgo. ¿En qué consiste el acto administrativo de estas sanciones? Entonces, en el acto administrativo, básicamente, a nosotros nos están diciendo que en el acto administrativo de sanción se debe señalar con precisión y claridad cada uno de los estándares mínimos objeto de investigación y sanción. Es decir, a nosotros van y nos dicen, vamos a cerrar la empresa por 120 días. Oh, por Dios, si me van a cerrar la empresa por 120 días, nos deben de señalar con precisión cuáles son los estándares mínimos que nosotros estamos incumpliendo, identificando claramente también si la persona es natural o es jurídica, el objeto de la investigación. El objeto de investigación se puede dar porque la comunidad o porque un empleado o porque un contratista o porque un proveedor reporta que hay un incumplimiento. Y obviamente cada estándar presuntamente incumplido y las sanciones o medidas que serían procedentes en cada caso. Fijémonos nosotros entonces que en la resolución 0312 del 2019 tenemos bastantes cositas para hacer, tenemos bastante trabajo para desarrollar. ¿Qué es lo importante? Que ustedes tengan cuidado que cuando vayan a desarrollar todas las actividades que nos están pidiendo a nosotros los estándares mínimos de la resolución 0312 del 2019, mire que aquí nosotros ya les dijimos cuál es el perfil que debe cumplir la persona que ustedes van a contratar para
para ejecutar esa actividad. No se les olvide el seguimiento y el acompañamiento por parte de la ARL y el apoyo que nos pueden brindar. Y finalmente, vamos a ver algunos tips que a nosotros nos deja este taller. En este taller, entonces, los tips que tenemos nos hablan de los estándares mínimos son de obligatorio cumplimiento. Nosotros ya vimos que sí, que solamente hay excepcionados casos, ¿cierto? Entonces, sí, los estándares mínimos son de obligatorio cumplimiento. Los estándares mínimos los debe cumplir la empresa pública y privada. Sí, también lo vimos y ese es el tips. Ahí se queda. Los estándares mínimos los deben cumplir empresa pública y privada, cooperados, no importa el tipo de contrato que tengamos. La evaluación de los estándares mínimos se debe realizar para conocer las oportunidades de mejora y generar planes de acción. Clarísimo, ¿cierto? Obviamente, cuando yo genero planes de acción, en el momento de que a mí me realizan la evaluación, en la evaluación nos van a decir a nosotros qué oportunidades de mejora tenemos. Los estándares mínimos nos permiten medir en qué estado se encuentra la empresa. Es decir, ahí nosotros nos van a decir, usted está en un estado crítico, está en un estado moderadamente aceptable o está aceptable. Pero recuerden ustedes que si nosotros queremos tener la acreditación que nos da el Ministerio de Trabajo, pues debemos de tener 100% en la evaluación de estándares mínimos durante 2 años consecutivos. Y también a nosotros que nos está diciendo aquí que debemos aplicar la legislación vigente y cumplirla para evitar todo lo que tiene que ver con esas sanciones. Debemos de estar muy atentos cada vez que a nosotros cada vez que hay una nueva normatividad, inmediatamente traerla a nuestra matriz de requisitos legales y empezar a mirar de qué manera la vamos a cumplir, de qué manera la vamos a ejecutar. ¿Listo? Bueno, con esos tips, entonces, los dejo. Vamos a ir a las preguntas. ¿Se acuerdan que los había invitado a que dejaran sus preguntas? Pues bueno, miremos qué preguntas hay por acá. Vamos a habilitar nuestra cámara para que ustedes me puedan ver. Y acá, bueno, vamos a ver en el chat qué nos están diciendo, qué nos están pidiendo por acá. Acá tenemos una primera pregunta que nos están haciendo por el chat y nos dice, tengo una peluquería con 4 empleados. ¿Tengo que tener el sistema de gestión con los estándares mínimos? Recuerden que cuando estábamos iniciando, cuando miramos nosotros quiénes tenían que cumplir, les dije que a partir de un empleado y es una peluquería, entonces tiene 4 empleados en este caso, ¿debe cumplir con los estándares mínimos? Sí, debe cumplir con los estándares mínimos. Debe de implementar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles aplicarían para ustedes? Los primeros que vimos, que son los estándares mínimos para empresas con menos de 10 trabajadores. Son 7 estándares mínimos los que debemos de cumplir. Ok. Por aquí hay otra pregunta, nos están diciendo. ¿Tengo que presentar la evaluación inicial con la resolución 0312 del 2019 o con la resolución 1111? Bueno, recuerden ustedes que la resolución 1111 del 2017 fue derogada por la resolución 0312 del 2019. Es decir, que hoy en día solamente está vigente la resolución 0312 del 2019. Por tal motivo, debemos de cumplir y la evaluación no la van a hacer con los estándares mínimos de acuerdo a la resolución 0312 del 2019. ¿Listo? Ok. Hay otra. Si tengo tareas de alto riesgo, igual aplica la resolución o debo hacer algo más. Bueno, recuerden ustedes que cuando estábamos mirando nosotros la parte de actividades de tareas de alto riesgo, dijimos que debíamos de tener en cuenta el decreto 2090 del 2003 y demás legislación que que apuntara hacia todo lo que son las tareas o actividades de alto riesgo. En este caso, nosotros, ¿qué tenemos para recordar? Resolución 1409 del 2012 y tenemos ahorita la resolución 0491 del 2020 que hace alusión a todo lo que son trabajos en espacios confinados. Entonces, fíjense que nosotros, además de los estándares mínimos que tenemos frente a esta situación de tareas de alto riesgo, debemos de tener en cuenta la otra legislación que aplica para todo lo que son esas tareas, esas actividades de alto riesgo y que pueden llegar a poner en peligro la integridad física de nuestros trabajadores. Entonces, la respuesta es sí, señor, debes hacer algo más. Hay otra pregunta. Si el ministerio me visita y no tengo la implementación de los estándares mínimos, ¿me sancionan? Bueno, se supone que nosotros ya hemos pasado por las fases que vimos al final del proceso, ¿cierto? Al final de nuestro taller. Se supone que nosotros ya hemos pasado por unas fases. Pues se supone que yo ya debo de estar implementando mis estándares mínimos. Obviamente, pues ellos muy seguramente van a llegar y van a realizar la visita
y dependiendo de lo que encuentren, pues tomarán la determinación de si los sancionan o no. O sea, no les puedo decir, sí, sí, los van a sancionar porque es que tienen que tener los estándares mínimos. No, seguramente ellos hacen una evaluación, miran qué peligros, qué riesgos, qué criticidad hay, pero definitivamente sí, la recomendación es, si no tiene todavía los estándares mínimos, o sea, terminamos aquí y salgo corriendo a implementar todo lo que es mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en los estándares mínimos, ¿cierto? Y hacerlo obviamente con objetividad y hacerlo bien hecho, porque lo que estamos procurando y lo que estamos buscando es preservar, mantener y mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores. Entonces, bueno, esa es la respuesta a esa pregunta. Hay una última pregunta por aquí, ya para terminar, porque el tiempo se nos agota. Si me cierra la empresa por incumplimiento de los requisitos de la resolución, ¿puedo apelar al Ministerio de Trabajo? Bueno, seguramente si te van a cerrar la empresa es porque ellos encontraron que hay estándares que tú no estás cumpliendo y que seguramente la empresa tiene un alto riesgo y bueno, ellos van a pues si toman la decisión de cerrar la empresa es porque hay algo que está muy grave. Claro que sí puedes apelar, pero ¿cuál es la recomendación? Que ustedes obviamente revisen rápidamente qué es lo que estamos incumpliendo, establezcan planes de acción, planes de mejora y se comuniquen y miren a ver qué es lo que está sucediendo para que les puedan levantar pues este proceso o mirar a ver qué les está pidiendo el ministerio para decirles a ustedes que van a levantar ya la sanción. Por eso es tan importante, ya para terminar, que por favor, empecemos a trabajar con conciencia, empecemos a trabajar con responsabilidad, pero sobre todo empecemos a trabajar teniendo en claro que tenemos una legislación vigente que nosotros debemos de cumplir en procura de preservar, de mantener, de mejorar la vida de nuestros trabajadores. No queremos accidentes graves, no queremos fatalidades, no queremos enfermedades de trabajo. ¿Y las podemos evitar? Claro que sí las podemos evitar. ¿Cómo? A través de todo lo que nosotros vimos en el taller, implementando todo lo que nos están pidiendo los estándares mínimos. Me gustó verlos, estamos ya sobre nuestra hora de cierre. Un gran abrazo para todos, feliz y bendecido resto de semana. Dios los bendiga, cuídense mucho y los dejo ya con el cierre.